Bueno, muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana. El día de hoy traigo un tema que pido a Dios me dé la ciencia para transmitírtelo, así como el Espíritu Santo me lo transmitía, porque es un tema no muy bien comprendido, que a veces puede causar un poco de confusión, pero es tan poderoso y tan importante en la vida de un cristiano, de alguien que desea conocer más y estar cada día más cerca del corazón de Dios. Y yo quiero empezar esta sesión haciéndote la siguiente pregunta. Y es de esas preguntas a manera de reflexión. ¿Te has puesto a analizar cuál es o cuáles son los temores que vienen sobre ti últimamente? Y no me lo contestes en el chat. Es como para empezar a pensar. Y antes, porque a lo mejor yo te digo qué temores vienen sobre ti y no falta el valiente o la valiente que dice ninguno. Yo no tengo temores, a mí nada me asusta. Y bueno, bravo por ese buen autoconcepto, pero te tengo una noticia. Dios te diseñó a ti y a mí, digamos que en la estructura de nuestro corazón, si tuviéramos que dividirlo por departamentos, por decirlo de alguna manera, dejó un almacén, un recoveco, donde el título que tú ves en la puerta dice temor. O sea, es parte del diseño de nuestro corazón. Y a veces satanizamos ese departamento, lo negamos, incluso podemos caer en la negación de que nosotros no lo tenemos. Y peor tantito, porque aquello que tú niegas te es ciego, es algo que tú desconoces y por lo tanto es algo que no puedes abordar. Este, pero ahí está, ahí está. Y el tema el día de hoy lo titulé, que después cuando vi el diseño dije, ay, hasta parece como medio tenebroso, como medio escabrosón y no va por ahí, pero el título o el tema de hoy se titula El temor que gobierna. Y mientras tú le das una buscadita en la mente, en el corazón, cuál o cuáles son los temores que últimamente vienen sobre tu corazón, vienen sobre tu vida, vamos haciendo una distinción. Una cosa son los miedos y otra cosa es el temor. ¿Cuál es la diferencia? Porque pudiera parecer que es lo mismo, ya ves, hasta lo nombramos como dentro de la misma categoría. El miedo se refiere a una reacción emocional, es una respuesta de carácter más bien instintivo o fisiológico. Es algo que en cuanto a duración, podríamos decir que su temporalidad es más espontánea, momentánea y quizás de corta duración. Por ejemplo, hay personas que le tienen miedo a las cucarachas o a las ratas, ¿no? Entonces de repente ven pasar o incluso así de reojo ven una sombra por ahí y no sé si has visto mujeres maduras que hasta para subir las escaleras dicen, ay, no, es que yo tengo problemas en las rodillas y a mí se me dificulta y la suben con mucho trabajo, pero le tienen miedo a las ratas. Y de repente ven una y saltan cual quinceañera a la silla o a la mesa que tengan más cercana y dices, ¿qué hubo con el dolor de rodillas? ¿No que no se te dificultaba subir algo? Sí, pero es que es esa respuesta instintiva, fisiológica, de alguna manera lo que produce de forma inmediata es una de dos, o que nos paralicemos o que nos alejemos, que busquemos alejarnos de aquello que está siendo la fuente de nuestro miedo, versus el temor. El temor, más que una reacción, yo diría que es una construcción. Es decir, es la suma de bloques que van embonando y van construyendo algo más amplio que representa ese temor. Yo diría que en este caso
hay razonamiento implícito. El miedo no es pensado, es más, como decía, instintivo. O sea, no te la piensas. Es algo que en automático te provoca algo, una reacción. Pero el temor viene más como consecuencia de, como decíamos, estos bloques, estas estructuras mentales que van embonando y entonces, no digo que el razonamiento siempre sea el correcto, pero sí viene desde un razonamiento, este temor. Es de una duración más estable en el sentido de que no es tanto espontánea y breve, sino que puede durar más tiempo, puede permanecer más tiempo. Y aquí es donde quiero como resaltar que se quede bien comprendida esta parte, porque el temor está más relacionado con el respeto hacia algo, la precaución, la reverencia o la inquietud. O sea, generan cosas mucho más profundas en nuestro ser que un miedo. El temor, de alguna manera, por causa de esto que te provoca respeto, precaución, reverencia, que te inquieta, incluso modifica tu conducta, modifica cómo tú sientes, cómo tú observas, cómo tú analizas, cómo te vives, cómo evalúas las situaciones, a las personas, etcétera. Entonces, dejando ya como un poquito más clara la diferencia entre miedo y temor, te vuelvo a hacer la pregunta. No cuáles son los miedos que te vienen eh, o que te han venido últimamente, sino cuáles son los temores o el temor que tú encuentras que viene sobre tu corazón. Y les voy a decir, por ejemplo, estuvimos hace algunos días o semanas en Chicago y para los que se conectan desde Estados Unidos, pues ustedes saben ahorita el fenómeno y para los que no, yo sé que también Estados Unidos es como que todos estamos familiarizados con lo que va ocurriendo en Estados Unidos. Ahorita toda este movimiento de la deportación que está llevando a cabo Trump tiene a los inmigrantes que no tienen papeles, que están con un estatus de ilegalidad dentro del país, con miedo. Incluso nos comentaban que hasta los mismos eventos, las reuniones, como que hay personas que han dejado de salir de sus casas, que hay personas que incluso no se están presentando a trabajar por el miedo de salir a la calle y que los agarren los agentes ICE, que es como el departamento que fue asignado para todo este movimiento. Sin embargo, el miedo les paraliza, o sea, literalmente les paraliza en el sentido de que no salen de su casa. Pero realmente detrás de ese miedo hay un temor. ¿Cuál es el temor? El temor es qué va a pasar con mi familia si me deportan, eh, qué va a pasar con nuestra situación financiera si a mí me regresan a mi país de origen. O sea, hay temores detrás de ese miedo. Entonces, entendido la parte del temor, te pregunto cuál es el temor que viene sobre tu vida, que ha estado viniendo sobre tu vida. Y ojalá que mientras estoy hablando, tú ya vayas de alguna manera como identificando, ¿sabes qué? No, sí hay ciertos temores. Y voy a darte quizás no una lista extensa, sino como puntos que pudieran llevarte a la reflexión. Por ejemplo, el temor al porvenir, el temor a la provisión, a qué va a pasar con mi familia, el temor de el no poder salir adelante, temor con los hijos. A veces algo que a las personas toda su vida les tiene, ahora sí que con ese almacén o con ese departamento ocupado permanentemente 24/7 porque ¿qué va a ser de mis hijos?
Y cuando están chiquitos, porque están chiquitos, ¿verdad? Cuando está recién nacido, porque la famosa muerte de cuna y que está respirando y está llorando, pero no entiendo por qué. Pero luego crecen y vienen otra serie de desafíos que los tienen con temor. Y luego están más grandes y qué va a ser de ellos. Y si la relación no es buena, ¿qué va a ser de nuestra relación? Y entonces ahí tienen a los hijos ocupando 24/7 ese espacio en su corazón, titulado en la parte externa de la oficina como temor. Hay quienes tienen temor de la soledad, que dicen, ¿y si no me caso? O quizás me casé, quedé viudo, me divorcié, y si no me vuelvo a casar, y si me quedo solo, si me quedo sola, si mis hijos vuelan del nido, como dicen creo que se llama síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van y entonces los hijos eran como que toda mi ocupación y ahora ¿qué va a ser de mí en esta soledad? El temor a fracasar, el temor a que no tenga éxito yo en lo que emprendo, que de mi vida no haya como al final de mis días un fruto digno, el temor al rechazo. Y mira que dejé al final de esta listita el rechazo porque francamente voltea a ver a tu alrededor. Hoy es uno de los temores que predominan en la sociedad. Y tú ves a los jóvenes en las redes sociales, viven, literalmente, viven para los likes. Y cierto, la raíz viene de un tema de identidad y lo que tú quieras, pero hablando del presente, lo que los mueve, lo que rige sus conductas es ese temor a ser rechazados. Porque cuántos seguidores tienen dictan qué tan aprobados son socialmente. Pero luego no sé si te ha pasado que te topas con adultos, o sea, señores, señoras ya grandes, grabando unos TikToks que tú dices, ay, pena ajena. Y le llama a Agustín Laje, un escritor, dice que somos la generación adolescentrista porque muchas de nuestras formas de pensar son muy de adolescente, como muy radicales. Ustedes recuerdan en la adolescencia, cortabas con el novio, con la novia y se te iba a acabar la vida, ya no tenía sentido la vida, o sea, todo era altísimas y bajísimas, todo se vivía tan intensamente y al mismo tiempo todo se vivía en el presente. Entonces cortabas con el novio y la vida ya no tenía sentido y nunca te ibas a volver a enamorar. Y te decían tus papás, tranquilo, no es el fin del mundo. Es que tú no entiendes cómo me duele esto. Pero ahora volteas a ver a cómo se rige la sociedad hoy en día y sí hemos involucionado al adolescentrismo. Importa mucho el ahora. Tú ves personas modificar su cuerpo sin importar las consecuencias que puedan tener a largo plazo, porque ahora se quieren sentir o se quieren ver bien, quieren ser aprobados por la sociedad. Y volteamos a ver a los jovencitos que por tener likes hacen cosas ridículas, pero mira, a veces los adultos somos más ridículos que los jóvenes. ¿Por qué? Por un temor al rechazo. Hay personas que tienen temor a los cambios. Hay personas que mientras todo siga igual, tienen un falso sentido de seguridad. Vino la pandemia, cambió las reglas del juego y hay personas que todavía no se recuperan. No me refiero a que no se recuperan, aunque sí he escuchado de gente que todavía no sale de sus casas, pero me refiero a que no se recuperan del trauma de, chin, de repente todo cambió y me di cuenta lo insegura que era mi seguridad. Pero también hay personas que tienen temor a la estaticidad. En otras palabras, a que no haya cambios. Y si todo sigue igual, y si pasan 10 años y yo sigo así, si mi matrimonio no cambia, si esta situación no cambia,
si esto permanece igual y es un temor que viene sobre su corazón. Entonces los temores son reales. Los temores sí invaden nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo, aún nuestra capacidad de conectar con Dios o nuestra forma de conectar de Dios. Muchas veces tú te darás cuenta que se ve modulada por el temor, cuando tendría que ser al revés. Y bendito y gloria a Dios, que cuando tú permaneces constantemente buscando a Dios y acercándote a Él empieza a modificar esa balanza, pero por algo el tema se llama el temor que gobierna, porque sí o sí los temores nos gobiernan. Y a lo mejor ahorita te digo esto y dices, chale, pues ya estamos fregados. Porque si por ahí se me vinieron temores a la mente y esos temores me gobiernan, pues como decía el Chapulín, bueno, como le decían más bien en el programa del Chapulín Colorado, ¿recuerdan esa expresión? Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, pues la realidad es que las acciones o decisiones son tomadas desde el temor que nos gobierna. Por eso es muy importante conocer y reconocer qué temores están sobre nuestro corazón. Y tú puedes ver a lo largo de la historia, y no me voy a la historia, me voy a Inmunotech, a lo concreto, a lo particular. Gente que es gente buena, y pongo las comillas porque hemos recalcado mucho que bueno es Dios. Nosotros somos capaces de acciones buenas, pero es a través de Dios que su naturaleza bondadosa se implanta dentro de nosotros. Pero lo que el mundo le llama como gente buena. Vemos gente buena empezar su negocio, empezar a construir su organización y al paso del tiempo cometer atrocidades movidos desde el temor. Personas que empiezan a traicionar sus propios principios movidos por el temor. Por este temor de no ser aprobados, de ser rechazados, de fracasar, de no ser considerados como suficiente, y entonces empiezan a tomar o a adoptar conductas ilícitas, a llevar a cabo acciones que no son correctas, y tú vas al trasfondo y dices, no eran así, o más bien, no es que no fueran así. Su intención no era dañar, sino que fueron movidos por el temor. O te pongo un escenario o una escena de película cuando sucede un terremoto, sucede un incendio en un lugar cerrado, y ¿qué hace la gente? Empieza a salir corriendo, y en ese correr atropellan a los que quizás se mueven más lento, y entonces no le querían hacer daño, pero fueron movidos por algo que estaba ocurriendo dentro de ellos. Espero darme a entender. ¿Y por qué te doy todo este contexto quizás tan largo? Porque quiero llegar a un concepto que no voy a alcanzar a abarcarlo en esta enseñanza, pero te quiero dejar la semilla para que tú empieces a abrirte a este concepto que es tan poderoso y que nos acerca tanto a Dios. Sin embargo, es tan mal comprendido, que es el temor de Dios. Porque dijimos que hay un temor que nos va a gobernar. Hay un temor que va a ocupar ese espacio, ese departamento, ese almacén, esa cuadrícula dentro de nuestro corazón que fue destinada para el temor. ¿Y qué pasaría si dejamos de negar que existe, si dejamos de negar nuestro diseño, y en vez de eso empezamos a introducir o a buscar depositar o llenar ese almacén con el temor correcto?
Ay, Azul, pero ¿cómo va a haber un temor correcto? Es que pareciera como que ya la sola palabra temor, es más, ya dijiste muchas veces temor, ya cámbiale porque ya hasta me está dando miedo, ¿no? Ya me estoy asustando aquí yo en mi habitación o lo que sea. El temor de Dios, contrario a lo que hace el temor de este mundo o lo que nos atemoriza, el temor de Dios es algo que nos liberta, que nos fortalece, que nos empodera, entendiendo el empoderamiento desde el lugar correcto. No desde ese falso empoderamiento de venga, sí, tú puedes, tú lo vas a lograr y tú eres lo máximo de lo máximo. No, no, no. Y lo quise poner en el ejemplo de una cebolla, donde te hablan de temor de Dios y el temor de Dios puede tener varias capitas de la cebolla. Y hoy quisiera deshojar esas capitas para llegar por lo menos a la tercer capita de la cebolla y que con esa te vayas y empieces tú a meditar en la palabra de Dios. Si tú buscas, abres tu Biblia y empiezas a buscar temor de Dios, te lo vas a encontrar desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de tapa a tapa y dices, viene, aparece y vuelve, pero si no entiendes el poder que hay en él, lo vas a pasar de largo sin comprender que está directamente correlacionado los triunfos, las victorias, la provisión, el favor, la bendición de Dios siempre estuvo presente o en alguno de esos renglones, en alguna parte de esa escritura, de esa historia, vas a encontrar que hubo temor de Dios. Ahora, primer capa, cuando no se conoce a Dios, y esto podría bien aplicar a los ateos, pero también a los que decimos que conocemos a Dios, pero no lo conocemos, o que creemos en Dios, pero no lo conocemos en realidad. Y esta primer capa es cuando entienden que temor de Dios es que le tengas miedo a Dios. Y entonces hasta viene como la indignación, ¿no? De cómo le voy a tener miedo a Dios, qué clase de enseñanza o qué clase de mandamiento es ese que le tenga miedo a Dios. No, pues si faltaba más. Y es cuando tienes a Dios en este concepto de tirano, dictador, autoritario, un Dios ególatra o egocéntrico, no sé cuál sea la diferencia, pero como que es un Dios donde todo lo demás gira alrededor de él y solo él importa. Por eso decimos que para conocer y entender, aunque sea un cachito, el amor de Dios, primero tenemos que entender la obra redentora de Jesús. Porque cuando tú ves lo que hizo Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió Jesús, esta idea de que tienes un Dios Padre que egocéntrico, que todo gira en torno a él y que todo lo quiere para sí mismo, para su vanagloria, dices, ¿cómo? ¿Cómo alguien así mandaría a su propio hijo a morir como murió en la cruz por amor a nosotros? Es todo lo contrario a un Dios egocéntrico. Es un Dios que se vierte por completo, que se entrega totalmente a nosotros, que nos dijo, yo no quiero una relación contigo condicionada. Podría tenerte por mi poder aquí conmigo, pero elijo por amor a ti darte la libertad de que tú vengas a mí, de que tú decidas tener una relación conmigo. El Todopoderoso te da a ti el poder mayor, el poder supremo, que es acercarte. Él hace todo lo demás, pero ese paso o esa decisión te la deja a tu voluntad. ¿Qué cosas tú dejarías a tus hijos? Por ejemplo, en mi caso soy mamá de una de 4, una de 2. ¿Qué les daría yo a ellas como para que tú tomas la decisión? Creo que con las manos puedo contar las cosas que mis hijas tienen la libertad de decidir. Todo lo demás lo decido yo. Es más, de lo poquito que pueden decidir y a veces, porque por lo general trato de persuadirlas de su vestimenta, sobre todo la de 4 años, ya sabes, que ya empiezan como, no, mamá, no me quiero poner eso, quiero ponerme el vestido de princesa.
bueno, está bien, pero mira, va a estar lloviendo, va a haber un brincolín y si llevas vestido se te van a ver los calzones y entonces de alguna manera sutilmente la dejo que escoja, pero yo le estoy sembrando en qué dirección se vaya. Entonces, para mí como madre, creo que es un poquito más fácil alcanzar a dimensionar lo grande que fue esa libertad que Dios me dio de ser yo quien eligiera acercarme a Él. Eh, entonces, la primer capa del mal entendimiento del temor de Dios es cuando le tienes miedo a Dios. La segunda capa es cuando entiendes el temor de Dios como tener miedo a estar lejos de Dios o estar apartado de Dios. Y digo que es la segunda capa porque se acerca un poquito más a la esencia del verdadero temor de Dios. Ya no está tan confundida o tan alejada de la realidad como la primera capa, que es tenerle miedo a Dios, pero sigue no siendo la verdad más o lo más cercano a la verdad. Ahora ya no es que yo entienda o que yo perciba o que tenga un concepto de un Dios tirano que quiere que yo le tenga miedo, sino que ahora soy yo que me hago consciente de que Dios es lo mejor que puede haber. Entonces, ese temor de Dios es un llamado a hacer todo lo que esté en mis fuerzas para no alejarme de Él. Y digo que es mejor que la primera o nos lleva a hacer mejores cosas porque de alguna manera en esta postura vamos a buscar alejarnos del pecado, por ejemplo. Sabemos que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Jesús fue el intermediario que permitió que a pesar de nuestro pecado pudiéramos acercarnos a Dios, pero es ahora esta nueva revelación la que me hace querer dejar de pecar. Sé que fui limpia de mis pecados y que seré limpia de los que cometa por la sangre de Jesucristo, pero yo quiero caminar correctamente. Ya no veo a Dios como un dictador, ahora lo veo como este padre que me dio el libre albedrío. Ya no veo a Dios como un esclavizador, sino como un libertador. Ya no veo a Dios como un tirano, sino lo veo ahora como un padre, que lo que hace lo hace desde el amor. Sin embargo, te voy a decir, sigue estando limitado este concepto porque de alguna manera está un poquito ligado a la religiosidad en el sentido de que debo hacer lo bueno para merecerlo. Sigue estando un poquito distorsionado mi concepto porque como ahora la clave no es que le tenga miedo, sino que tenga miedo a alejarme, entonces creo que tiene que ver con mis acciones y estoy en este constante querer hacer lo bueno para poder merecer la cercanía con Dios. Y eso es un error porque te voy a decir qué es lo que ocurre, es una dicotomía. Estoy cerca, pero por el concepto o la idea que tengo, estoy ajena. Y no sé si recuerdes esta historia del hijo pródigo, cuando vuelve el hijo a casa y el padre hace fiesta, hay un hermano que nunca se fue de la casa y que reclama y dice, ¿por qué le hacen fiesta? Si se portó mal, merece unas nalgadas, no que le festejen que volvió. Ese hijo pródigo, perdón, ese hermano mayor del hijo pródigo ha estado en casa, pero en su respuesta, en su reacción, se nota que no ha estado cercano al padre. Aunque ha estado ahí, no está teniendo una relación íntima con el padre. Por eso siente envidia cuando ve cómo se acerca el padre al hijo pródigo.
Eso es lo que puede pasar cuando entendemos el temor de Dios como el temor de estar alejados de Dios. Aquellos que se acercan a Dios pueden de repente, sí, decimos, ay, me da mucho gusto, pero empiezan a prosperar y, hijo, ¿y por qué yo no he prosperado? Algo empieza a ocurrir con lo que vemos en otros que nos provoca algo a nosotros. Entonces nos va a terminar llevando a un mal lugar o a un mal estado. Es no tener un entendimiento correcto de las cosas, querer hacer las cosas pero sin entender por qué las hacemos o sin hacerlas por la razón correcta. Por ejemplo, yo por muchos años fui de las que iba a la iglesia los domingos porque si no voy, a lo mejor Dios ya no me bendice. O a lo mejor nota que no fui y me pone falta, me pone tache y ya no me va a ir tan bien. Y entonces estamos en esta vinculación con Dios de tengo que hacer cosas para que entonces tú me bendigas. Y esa no es la ecuación del amor que Dios tiene para contigo y para conmigo. De tal manera nos amó. O sea, Él nos amó desde antes de que hiciéramos nosotros cosas amables, dignas de amor. Él nos amó desde antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Él nos amó desde antes de que nosotros eligiéramos tener una relación con Él, quisiéramos volver a la casa del Padre. Por eso yo los domingos iba y sentía que así como que check, ya, cumplí delante de Dios, estoy bien, Él ya vio que vine, ya puedo continuar con el resto de mi semana. Hoy mi enfoque cuando voy los domingos a la iglesia es porque estoy tan enamorada que quiero seguir conociendo más de Él, quiero seguir teniendo contacto con Él, quiero seguir siendo ministrada por Él y al mismo tiempo quiero ministrarlo yo a Él, porque ahora entiendo que yo no voy a la iglesia nada más para recibir de Él, que también yo le puedo dar a Él, que hay una relación de ida y vuelta, que Él siendo tan grande, también hay cosas que le gusta recibir de mí, pero no es que yo se las dé para que entonces Él me quiera dar. No, es por todo lo que ya me dio y yo lo reconozco y lo veo en mi vida que yo quiero tener esa cercanía con Él. Espero estarme dando a entender. En esta segunda capa de la cebolla están las personas que quieren ser fieles, pero luego la pregunta es, ¿y fiel a qué? O sea, ¿sí entiendes? ¿Sí entendemos? Y creo que ninguno terminaremos de entender esta vinculación con el Señor. Fíjense, a mí me pasó algo bien chistoso cuando cuando Emanuel y yo nos bautizamos, este es decir, ese momento en el que reconocemos que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador y que queremos físicamente llevar a cabo el acto de entrar a las aguas donde simbólicamente morimos a nuestro pecado, a nuestra vieja naturaleza y nacemos de nuevo juntamente con Cristo. Ese es el bautismo. Y entonces nos bautizamos, si no mal recuerdo, en octubre del 2015. Del 2015, sí. A las semanas hacemos un viaje que les he platicado anteriormente, mi mamá y yo. Nuestro último viaje, yo siendo soltera, a Tierra Santa, a Israel, lideradas por un sacerdote católico, paisano y amigo de mi mamá, y un grupo de feligreses, o sea, mujeres, en su mayoría había uno que otro hombre, pero casi todas señoras ya de una edad mayor, muy devotas, de esas que todos los días van a misa. Y ojo, no lo estoy diciendo a manera de juicio, ¿eh? Cada día me queda más claro que ver a alguien como menos espiritual solamente revela mi resequedad. Pero te voy a decir algo bien curioso. Cada día el padre nos decía cuál iba a ser la actividad al día siguiente, a dónde íbamos a ir, qué lugares íbamos a visitar, todo esto, ¿no? Y entonces llega un día en el que nos dice, el día de mañana vamos a visitar el río Jordán, el río donde nuestro Salvador Jesucristo fue bautizado. Y vamos a tener la oportunidad de entrar a las aguas para confirmar nuestros
votos bautismales y todos, ¡ay, qué bonito! Era como un grupo como de 40 personas, yo creo más o menos. ¡Ay, qué bonito! Y yo te voy a decir qué es lo que pensé en ese momento. En la torre, si yo me acabo de bautizar hace 3 semanas, porque yo me había bautizado a la iglesia cristiana, o sea, no entendía, no traía yo ni idea de lo que había hecho. Al día de hoy sigo profundizando en el regalo tan grande que es sumergirte en las aguas y nacer de nuevo juntamente con Cristo. Entonces, mientras que todos estaban bien contentos, yo estaba afligida porque yo decía, puta, entonces si me bautizo, voy a volver a ser católica y regresando a Guadalajara, ¿qué le voy a decir a mi pastor? Porque me acaba de bautizar él y ahora ¿qué va a pasar? Y de verdad, en vez de gozarme, yo estaba genuinamente preocupada. Es más, yo había pensado, pues no me meto, me quedo ahí afuerita, les echo porra, les tomo fotos o a ver qué hago, pero pues no, ¿cómo me voy a meter? Le mando un mensaje a mi pastor, porque yo no sé ser cristiana. Yo llevo poquitos meses de cristiana. Cristiana, entiéndase como una denominación, ¿no? Cuando en realidad cristiano es el que sigue a Cristo, que puede estar en cualquier iglesia, que puede estar en cualquier denominación, que tiene una relación viva con el Espíritu Santo. Entonces le mando un mensaje y le digo, pastor, ¿qué crees? Mañana vamos a ir al río Jordán y dice el padre que que vamos a confirmar nuestros votos bautismales. ¿Qué hago? Pero ojo, yo estaba en Israel, él estaba en Guadalajara. La diferencia de horarios quiere decir que para cuando yo le mando un mensaje, él está profundamente dormido. Y yo lo único que estoy pensando es, Señor, que lea mi mensaje en el transcurso de mi noche para que antes de salir del hotel yo tenga una respuesta de él y sepa qué voy a hacer llegando al río Jordán. Porque si yo salía del hotel yo ya no iba a tener internet. Y entonces, ¿qué iba a hacer sin una instrucción clara y precisa de qué hacer en el momento que estuviéramos en el río Jordán? Gloria a Dios, mi pastor sí vio el mensaje, pero lo más hermoso, que es a lo que quiero llegar, me responde mi pastor, hermanita, qué bendición. Vas a tener la oportunidad de entrar a las aguas donde entró nuestro gran maestro. Disfrútalo mucho. Me rompió una estructura de religión, porque yo decía, no, si a mí ya me bautizaron acá, ¿cómo que ahora soy del otro equipo? O sea, le voy a las Chivas o le voy a la América, decídanse pues de quién soy. Somos de Cristo todos, pero no entendemos. Tú lees la carta de Romanos y es Pablo diciéndoles a los judíos, hermanos, no son ni Chivas ni América, Jesús es el protagonista. Dejen de estarse evaluando o de estarse categorizando cuando lo importante es relacionarnos con Él, aprender de Él, entenderlo a Él. No, pues ya sabrás, yo fui la más feliz del mundo, fue un momento precioso que yo llevo en mi corazón, fue un privilegio ese momento, pero creo que lo que más impactó, y no por demeritar el momento, lo que más impactó hasta el día de hoy eso que se rompió en mi cabeza, esa estructura que se rompió gracias a mi autoridad, a mi pastor, que me hizo entender que es algo mucho más grande, el temor de Dios, que no es, tengo miedo de ahora no agradarle a Dios, tengo miedo de ahora no estar cerca de Dios. Y si recuerdas, hablábamos de que la diferencia entre temor y miedo es que el miedo aleja o paraliza. Y a mí ese temor de Dios, o sea, ese deseo de hacer lo correcto, no me estaba acercando a Dios, me estaba alejando de Dios. El otro día me hacía una pregunta a una persona sobre una cuestión que muchas veces conflictúa a los católicos y a los evangélicos y pensó que yo le iba a dar una respuesta como muy bíblica, ¿no? De, bueno, pues mira, en la palabra de Dios dice tal, 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 tal. Y realmente el Espíritu Santo en ese momento me puso este sentir de hablarle de la importancia de la cercanía con Dios, que si en su corazón hay un genuino deseo
de, de estar con Dios y un entendimiento correcto, que Dios más que las formas está viendo nuestro corazón, es difícil errar. Es imposible dejar de pecar. Escucha lo que voy a decir y espero no confundirte. Pecar lo traemos en los huesos, en la carne, en nuestra naturaleza, pero nuestro deseo de no errar es una cosa distinta. Y el tema aquí es que tenemos que entender que Dios está checando ese deseo, no la acción, que sí importa, y otro día hablaremos de eso, pero lo que más le importa es qué hay en tu deseo, qué hay en tu corazón. En ese momento, cuando yo me asusté, que dijo, vamos a confirmar nuestros votos bautismales, genuinamente mi temor fue no agradar a Dios. Y cuando mi pastor me contesta, qué bendición, disfrútalo, realmente me hizo ver que eso no me alejaba de Dios, porque yo estaba en una relación, estoy en una relación con Dios y queriendo conocerle más, queriendo adentrarme más a Él. De tal manera que con esto entramos a la tercera y última capita, de las muchísimas que hay, pero yo nada más te puedo dejar hasta esta. No nos daría todo el día para desmenuzar, no nos va a dar la vida, no nos va a dar la vida para terminar de entender este concepto tan profundo y tan poderoso que es el temor de Dios. Pero la tercera capa, que es cuando ya pasaste del desconocimiento de Dios, de esa falsa imagen de un Dios tirano, un Dios malo que quiere que le tengas miedo. Cuando ya atravesaste o lograste atravesar la capa de la religiosidad, donde es el temor de Dios es que yo deje de pecar, que yo haga cosas buenas, que yo no me porte mal, que yo sea la que logre permanecer cerca de Dios. Cuando entras a la tercera capa, entiendes que el temor de Dios, el verdadero temor de Dios, tiene que ver con Él y no contigo y conmigo. El temor de Dios es cuando experimentas una reverencia profunda hacia Dios. Es decir, cuando Dios ha pasado a convertirse en lo máximo y más importante que hay en tu vida. Y ojo aquí, más importante que tus papás, más importante que tus hijos, más importante que tu esposo. No se diga más importante que el dinero, más importante que tu trabajo, que tu rango, que tu ter. Pero es que hay personas que de verdad les dices, más importante que tus hijos. Ay, pero mis hijos son lo más importante. Ahí está el detalle, que está ya ocupado ese cuarto en tu corazón y entonces Dios no puede habitarlo porque está tu hijo. Y tú sientes que si sacas a tu hijo de ahí, entonces a tu hijo lo dejas volando en el espacio sideral, desprotegido, desvalido y demás. No has entendido, no tienes esa revelación de lo que es Dios. No tienes una reverencia profunda por Dios. Y perdóname, suena como juicio y a lo mejor lo estoy diciendo de manera de juicio, me retracto si es así. No es algo de imponerte. Es que Dios es lo más importante que tiene que ver en tu vida. Saca todos los ídolos que... No, no. Es que asómbrate más. Ve, encuéntralo, date cuenta que Dios ama más a tus hijos, Dios ama más a mis hijas de lo que yo las amo y yo creo que las amo más que cualquier otra persona en el mundo y mi amor por mis hijas es así comparado con el amor que Dios tiene por mis hijas. Por eso tengo la capacidad de sacar a mis hijas de ese recoveco del corazón y meter a Dios. El amor que tengo por mi esposo es así, comparado con el amor que Dios tiene por mi esposo. O por mi matrimonio, es así, comparado con el amor y el propósito que Dios tiene para mi matrimonio. Mi compromiso
con hacer que mi matrimonio crezca, se fortalezca, cada día estemos más unidos, es así comparado con el propósito de Dios para nuestro matrimonio. Entonces, por eso puedes empezar a destronar todos estos temores que vienen sobre tu corazón y que dictan tu conducta, que dictan tu hacer día a día, porque entiendes que metiendo a Dios y dejándolo ocupar ese espacio titulado temor, todo lo demás está seguro, todo lo demás está puesto en las manos correctas. El verdadero temor de Dios es un respeto absoluto. Es cuando de alguna manera logras ver el desmedido y desbordado amor de Dios por nosotros, porque es inmensurable, no tiene medida, no se podría pesar, no se podría medir la longitud del amor de Dios, no podríamos, nuestra cabeza no alcanza a entender cuánto amor tiene Dios para nosotros. Ese es el temor de Dios. Cuando dices, es que me amas tanto. No sé si lo conté aquí o en otra reunión, que el otro día se vino a mi mente este versículo de, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estaba yo orando y se me viene ese versículo, amado, amado, amado. Y ahí me quedé, no pude seguirle, porque empezó a resonar en mi corazón el hecho de que yo soy amada de Dios. Chale, a veces ni yo me amo, la verdad. ¿Cuántos ¿cómo se dice? ¿Cuántos se identifican? Que a veces, mira, a veces me levanto, tengo 36 años, a veces me levanto y estas cosas ya amanecen hinchadas. Y digo, ay, Azul, como que ya te tienes que poner algo aquí, hielito o algo. Me amo desde el grado de hinchazón de mis, ¿cómo se dice esto? Ojeras, bolsas, no sé cómo se digan. Y Dios me dice amada. Dios me ama con todos mis defectos, con todas mis tonteras, con todas mis inmadureces. Mira, tonteras, Dios no me diría que son tonteras. Dios no me hablaría como yo a veces me hablo. Me tengo que aprender a ver, me tengo que aprender a hablar, me tengo que aprender a amar como Él me ama. Somos sus amados. ¿Te das cuenta cómo cambia totalmente el concepto de temor de Dios cuando entiendes o cuando dimensionas lo que es el temor de Dios? Temor de Dios es sumisión. Y, ay, esa palabra no nos gusta. A nuestra carne dice sometido mangos. ¿Por qué? Ahí vas de nuevo con el tirano que dice sujétate a lo que yo diga. Mira, cuando ya entendimos o cuando ya empezamos a adentrarnos al amor tan grande de Dios, a la grandeza de Dios, la sumisión se ve como yo tengo mis conceptos, yo tengo mis creencias, pero Dios tiene verdades. Y todo aquello que choca entre la verdad de Dios y mis creencias, en un, ¿cómo se dice? Piedra, papel o tijera, Dios siempre gana. Su palabra siempre gana. Sus verdades matan mis creencias. Sus verdades son absolutas. Mis creencias son temporales. Hoy puedo entender algo de Dios, como te decía hace rato, y mañana algo nuevo voy a conocer de Dios que me va a llevar a entender diferente. Hablaba con una pareja ayer y decía que por meses, si no es que años, como líder en la red de jóvenes, los he azotado a los chavos cuando los dejo de ver en la iglesia con el versículo que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y creo que hasta ustedes han sido víctimas de mi religiosidad, porque yo siempre decía, la Biblia dice que no te dejes de congregar. Así que hay de ti que no estés yendo los domingos a la iglesia. Y ¿sabes qué he ido entendiendo? Que congregación de entrada, cuando se escribió este libro, ni siquiera existían
las iglesias como las conocemos hoy. Porque acuérdate que Jesús ya había dicho, mi presencia no está en el templo, yo soy el templo. Entonces cambió esa estructura. Cuando se refiere a congregarse, no está diciendo que vayas el domingo a la iglesia. Ojo, no te estoy diciendo que no vayas. Pero ¿cuántas personas no conocemos o hemos sido de los que vamos los domingos y salimos sin fruto? Vamos mecánicamente, pero no hacemos familia, no hacemos comunidad, no crecemos en hermandad con los demás. El no dejar de congregarte es que no dejes de pertenecer a una familia que en su momento te pueda levantar, que pueda interceder por ti, que pueda orar por ti, que pueda velar por ti, que pueda exponer tu resequedad al tener choque y confrontación con otras personas. Ahí tú tienes la oportunidad de reconocer que hay fruto que se tiene que dar dentro de ti de paciencia, de misericordia, de bondad, de generosidad, de etc, etc, etc. O sea, todo obra bien. En la congregación es donde se expone mucho de cómo ando yo. Si yo me aíslo y me segrego y digo yo consumo prédicas por internet, fabuloso, me edifica el contenido, pero no hay nadie que me pueda retroalimentar. Entonces yo me voy a quedar estancada en mi crecimiento espiritual. Voy a crecer en mi conocimiento, pero ¿qué crees? Que la Biblia aún advierte de eso, que el puro conocimiento que hace en el ser humano envanece. Entonces, si somos consumidores de prédicas por internet nada más, pero no nos congregamos, no somos parte de una comunidad, estamos quedando limitados. Entonces, bueno, todo esto para decirte que sus verdades están por encima de mis creencias cuando hay el verdadero temor de Dios en mí. El verdadero temor de Dios es el asombro, es vivir maravillada de su majestad. A mí me tiene asombrada lo que Dios hace, cómo Él se mueve, cómo Él a veces me da y a veces me quita. Cuando Dios te quita y te asombra y le dices, gracias Señor, tú estás viviendo en el temor de Dios. Porque a veces nos quita o nos dice, hoy no, y nos emberrinchamos y decimos, ¿es acaso que Dios no me quiere? ¿Por qué no me amas, Dios? Si me quisieras, ya me hubieras concedido tal o cual cosa. Temor de Dios es decir, eres tan hermoso y tan majestuoso que todo lo que me des y todo lo que me quites es por amor a mí. Y si hay algo que me quitaste porque yo necesito corregir cosas en mí, sigue siendo para bien, sigue obrando a bien. Y por último, el verdadero temor de Dios es descanso en Él. Cuando tú temes, y dijimos que el tema se llama el temor que gobierna. Si el temor va a gobernar tu vida, cuando tú vives bajo el temor de Dios, no vives agobiado, no vives afanado, no vives preocupado, no vives conflictuado, vives en descanso. No porque todo te salga bien, sino porque sabes quién gobierna sobre ti. Y eso es lo que da el verdadero reposo, el verdadero descanso. Su grandeza me cubre. Dice el Salmo 91 que ahorita le estamos enseñando a mi hija Siena. El primer versículo dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y a mí me encanta porque tiene 4 años, te imaginarás lo complejo que es para ella decir el que, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no tengo manera de explicarle ahorita qué es el Omnipotente. Me da una ternura escucharla intentar decir omnipotente. O sea, la sola palabra le cuesta trabajo. Pero te digo una cosa, a ti y a mí nos cuesta trabajo entender qué es la omnipotencia. ¿Cómo se ve la omnipotencia de Dios? Pero lo que sí me da es seguridad.
Es un cobijo, es un resguardo, es un abrazo, es una constante protección sobre mí, no para que no me pase nada malo, sino para que todo lo que me pueda pasar termine obrando a bien, termine conduciéndome a algo bueno, que tú puedas decir, como dijeron los amigos de Daniel, Dios nos puede librar de este horno de fuego, pero ¿sabes qué, Rey? Aún si no nos libra, sigue habiendo un mejor resultado para nosotros si nos metemos a ese horno, porque tenemos temor reverente de Dios, de ese Dios que es más grande que cualquier cosa que tú nos quieras introducir o con cualquier cosa que nos quieras amedrentar. Cuando tú te sometes al temor de Dios, tú empiezas a ver la grandeza, la majestuosidad de Dios y andas con una confianza que no entiendes de dónde viene, con una seguridad que hasta tú mismo te asombras y dices, uy, en otros casos, en otras circunstancias, si me hubiera pasado esto, ya estaría temblando yo. De tal manera que el verdadero temor de Dios no son acciones, es una actitud en nuestro corazón que va a terminar produciendo, escucha esto, obediencia, humildad y adoración. Desde el principio en el Antiguo Testamento, tú ves a Dios decirle a su pueblo, yo los voy a proteger, los voy a bendecir, los voy a guiar, yo seré su Dios. En el Shema, una de las oraciones más importantes hebreas, el Shema dice, Jehová uno es, oye Israel, Jehová uno es, un solo Dios. Dios les decía, ténganme a mí por su Dios, o sea, tengan temor de mí y yo los voy a cubrir, yo los voy a guardar, yo los voy a velar por ustedes, los voy a llevar a la tierra prometida. No se inclinen ante otros dioses. ¿Sabes cuáles son los otros dioses? El rechazo, el fracaso, la aceptación, la aprobación, o sea, todos esos temores que te invaden se convierten en dioses cuando son más grandes que el Dios Altísimo que te libra de todo eso. Y no creas que nos vamos a ir hoy sin una escritura, pero a diferencia de otras ocasiones, el día de hoy te quise compartir este salmo nada más, porque creo que con esto tengo para sellar y encerrar todo lo que hoy hemos abordado. Es el Salmo 112 y escucha cómo dice, bienaventurado el hombre que teme, ay, perdón, es que quiero tener aquí a la mano otra versión. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Ojo, solo cuando hay temor de Dios en ti, puedes encontrar que sus mandamientos son deleitosos, no son gravosos. Por eso la gente resiste el mandamiento, porque no tiene el temor de Dios, no tiene el conocimiento correcto de Dios. Versículo 2, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna. Esta palabra me encanta porque tener temor de Dios es tener autoridad, es tener la autoridad correcta, es tener gobierno. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. ¿Sabes? Una de las cosas que más mueven al ser humano es dejar huella, es la existencia misma, el existencialismo, que el mundo sepa que yo pasé por aquí, que el mundo no me olvide. Y en su hacer, en su vida, ¿qué hacen? Buscan hacer obras para ser recordados. Cuando el temor de Jehová te garantiza que en memoria eterna vivirás, es decir, que habrá una huella tuya. Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. No es que siempre te vengan buenas noticias, es cómo tú recibas las noticias. Y aquí dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado. ¿En quién? En Jehová,
no en las situaciones, no en las circunstancias, no en la provisión, no en los hijos, no en la aprobación, no en el éxito. Está confiado en Jehová. Versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Y es fácil cuando leemos enemigos, generalmente se nos viene a la mente ese con el que ahorita traemos un roce, pero mira, hay enemigos que tienen más autoridad sobre nuestro corazón. Los temores son enemigos más grandes. Gobiernan desde lo secreto, desde lo oscuro y trastornan tu manera de vivir, de conducirte, de hablar, de relacionarte. Esos son los que necesitamos vencer. Y aún de esos Dios nos asegura victoria. Versículo 9, reparte, da a los pobres. Es decir, hay generosidad en mi corazón cuando tengo temor de Dios. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Mira, nosotros siempre decimos la gloria solo a Dios. ¿Y qué crees que dice Dios? Cuando vives bajo mi temor de Dios, yo te exalto y permito que te den gloria a ti. Es decir, ese Dios que dijimos que era o que pensamos que era ególatra, comparte contigo y conmigo gloria. Qué tremendo, ¿no? Qué Dios más humilde, qué rey más humilde. Versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hay otra versión que dice, los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. No es que yo tenga que ponerme a pelear contra lo que viene en contra mío. Es que yo me someta bajo el paraguas que se llama temor de Dios y vea a Dios obrar y operar en cada área de mi vida. Esto, como te dije, es solamente un resumen pequeñito. No pasa de la noche a la mañana, es un proceso, es un camino, no es un momento. Pero el que en tu corazón se despierte, y pido a Dios que hoy haya sido depositada una semilla que te lleve a querer profundizar más en lo que es el temor de Dios. Espíritu Santo, revélame esa reverencia profunda de la que hablaba Azul, de tu majestad, del asombro, del descanso en ti, Padre. Yo estoy en aflicción, no he encontrado paz y quizás no me había enfocado en tener temor de ti. Me había enfocado en que tú me dieras paz. Y sí te promete paz, Dios. Y si recuerdas, Jesús dice, yo les doy mi paz. No les doy la paz que les da el mundo o que les ofrece el mundo, que es temporal. Mi paz es eterna. Pero en vez de buscar su paz, que es bueno que la busques, que es bueno que se la pidas, ¿qué te parece si hoy le decimos que venga tu temor sobre mí, sobre mi corazón? Porque es un lugar seguro, es un refugio seguro. Vivir bajo tu sombra es el lugar más seguro en el que yo podré estar. Así que más que buscar eliminar los temores que hoy gobiernan tu corazón, yo te invitaría a que apelaras a una terapia de reemplazo. No quieras sacar lo que hoy te tiene atemorizado. Busca mejor introducir, porque a donde Dios entra, a donde el Espíritu Santo entra, invade de tal manera que empieza a expulsar todo lo que ha venido habitando y gobernando y no debería de hacerlo. Así que Padre, te damos gracias el día de hoy porque tú eres bueno, Señor, porque tu temor hoy reconocemos, Señor, que en realidad es seguridad, garantía y cercanía contigo y con tu corazón, Señor. Revélanos tu amor, revélanos tus verdades, tu majestad, tu grandeza. Hoy no solamente echamos fuera en el nombre de Jesús todo temor que ha estado gobernando nuestra alma, nuestro corazón, sino que hoy clamamos porque tu temor venga sobre nosotros, Señor, porque en tu palabra escrito está que cada que uno de esos hombres que hicieron grandes hazañas,
caminaban bajo tu temor, eras tú quien los guiaba, quien los gobernaba, quien los dirigía, quien aún iba delante de ellos para hacer cosas que humanamente ellos no habrían podido hacer y una rectitud en la que no habrían podido andar. Pido, Señor, que el temor de Dios sea nuestra búsqueda constante y que de Él fluya la sabiduría, Señor, que tanto necesitamos, no solamente para ser mejores personas y para vivir mejor, sino para tener más intimidad contigo, Señor. Nunca tenerte miedo, nunca tener miedo de alejarnos de ti, porque aún en tu palabra nos garantizas que nada puede apartarnos, nada puede separarnos de ti, Señor. Queremos buscar ese temor correcto de ti, que verdaderamente profundice y traiga revelación fresca a nuestro corazón de nuestro porvenir, de lo que hoy gobierna en nuestra vida, nuestras acciones, Padre. Gracias por ese amor inmensurable que nos has entregado y bendice a cada una de las personas que hoy están aquí conectadas y que sean visitadas por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.